Estaba parado bajo la lluvia, completamente inmóvil, con las lágrimas mezclándose con las gotas que caían del cielo, cuando sentí una mano tocar mi hombro. Era una mano pequeña, delicada, pero firme. Me giré y vi a una niña de unos 7 años con ojos profundos como pozos antiguos, ofreciéndome una servilleta de papel ya medio mojada. No dijo una palabra, solo sonrió, de esa manera que solo las niñas saben sonreír, sin miedo, sin juicio, sin preguntas. Y en ese instante, algo dentro de mí se quebró, o tal vez se recompuso, porque fue exactamente en ese momento que entendí que toda mi vida había sido construida sobre una mentira que yo mismo había creado. Mi nombre es Rafael Santana. Tengo 42 años, soy arquitecto. Siempre he sido una persona práctica, enfocada en resultados tangibles. Crecí en una familia donde las palabras eran moneda rara. Mi padre era un hombre de pocas palabras, de hecho casi no hablaba. Trabajaba en una fábrica, llegaba a casa cansado, cenaba en silencio y veía televisión hasta quedarse dormido en el sillón. Mi madre intentaba llenar ese vacío con conversaciones sobre el día, sobre los vecinos, sobre cualquier cosa, pero el silencio siempre ganaba. Y yo, a un niño, aprendí que las palabras eran innecesarias, que los sentimientos eran inconvenientes, que lo mejor era mantenerse en silencio y seguir adelante. Ese patrón me acompañó toda la vida. En la escuela era el alumno callado, pero aplicado. En la universidad, el estudiante dedicado que hablaba solo cuando era necesario. En el trabajo, el profesional eficiente que resolvía problemas sin dramas. Y en las relaciones, bueno, en las relaciones, era un fantasma. Presente físicamente, pero ausente en todo lo que realmente importaba. Así fue como perdí a Marina. Marina es difícil describir a Marina sin que mi voz se quiebre. Ella era luz donde yo solo veía sombras. Hablaba mucho, reía a carcajadas, gesticulaba cuando contaba historias, lloraba viendo comerciales de margarina en la televisión. Era todo lo que yo no era. Y tal vez haya sido exactamente por eso que nos enamoramos. Ella decía que yo la tranquilizaba, que mi presencia silenciosa la hacía sentirse segura. Yo decía, bueno, yo no decía mucho, pero sentía que ella me completaba de una forma que nunca imaginé ser posible. Salimos durante 3 años. Vivimos juntos durante 2, y durante todo ese tiempo, creí que estar presente físicamente era suficiente, que trabajar duro para construir nuestro futuro material era amor, que compartir la cama, las cuentas y las tareas domésticas era intimidad. Marina lo intentó, Dios sabe que lo intentó. Me preguntaba sobre mis sentimientos, sobre mis miedos, sobre mis sueños. Quería que compartiera más de mí, que hablara sobre mi familia, sobre mi infancia, sobre cualquier cosa que me hiciera ser más real para ella. Pero yo siempre eludía el tema. Estoy bien, fue un día normal, no hay nada de más. Esas eran mis respuestas estándar para todo. Lo peor es que realmente creía que estaba siendo un buen compañero. Yo no gritaba, no peleaba, no creaba problemas. Pagaba las cuentas a tiempo, ayudaba con la limpieza, recordaba los cumpleaños importantes. Para mí, eso era amor. Para Marina, era soledad. La primera vez que ella mencionó que se sentía sola incluso estando conmigo, pensé que estaba siendo dramática. ¿Cómo puedes sentirte sola si estoy aquí?, le pregunté. Ella me miró con una tristeza que nunca antes había visto, y dijo, Rafael, estás aquí, pero no estás aquí. No lo entendí, no quise entenderlo. Las discusiones comenzaron a ser más frecuentes. Ella me acusaba de ser cerrado, de no importarle, de tratarla como una compañera de piso en vez de novia. Yo me defendía diciendo que demostraba amor de otras maneras, que no necesitaba hablar sobre sentimientos todo el tiempo, que algunas personas son más reservadas, y eso no significa que aman menos. Pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de abrir ese baúl que había cerrado desde niño. Miedo de descubrir que allí dentro no había nada interesante, nada digno de ser compartido.
Miedo de que, si Marina me conociera realmente, ella se diera cuenta de que yo no era especial, que yo era solo un hombre común, con una historia común, con sentimientos comunes. El final llegó un domingo por la tarde. Marina estaba haciendo un pastel, a ella le encantaba cocinar los fines de semana, y me llamó para conversar. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con las manos sucias de harina, y dijo, Rafael, te amo, pero no puedo seguir amando a un fantasma. Ella había decidido mudarse. Dijo que necesitaba tiempo para pensar, que tal vez yo también debería hacerlo. Cuando estés listo para ser una persona de verdad en una relación de verdad, llámame, fueron sus últimas palabras antes de ir a la habitación a hacer las maletas. Me quedé sentado en esa cocina, mirando el pastel a medias, sintiendo el dulce aroma que ella había dejado en el aire, y por primera vez en mucho tiempo, realmente sentí algo. Sentí un vacío tan profundo que llegaba a doler físicamente. Pero aún así, no lloré, no grité, no hice nada, simplemente me quedé allí, en silencio como siempre. Marina se mudó la semana siguiente, se llevó sus plantas, sus libros, sus cuadros coloridos, que yo siempre había considerado exagerados. El apartamento quedó más limpio, más ordenado, más muerto. Era exactamente como a mí me gustaba que las cosas fueran. Y me odiaba por eso. Los meses que siguieron fueron extraños. Mantenía mi rutina normal, trabajo, gimnasio, algunas salidas con compañeros, pero había una sensación constante de que algo andaba mal, como cuando sientes que olvidaste algo importante, pero no recuerdas qué. Intenté no pensar en Marina, no espiarla en las redes sociales, no pasar cerca de los lugares que frecuentábamos juntos. Intenté seguir adelante, como siempre había hecho con todo en mi vida. Pero ella tenía razón, yo era un fantasma. Y los fantasmas no sienten, no aman, no viven, simplemente existen. ¡Ey! Fue entonces cuando comenzaron las pesadillas. Soñaba que estaba en una habitación blanca, gritando por alguien, cualquiera, pero ningún sonido salía de mi boca. Despertaba en mitad de la noche con la sensación de estar asfixiándome. Durante el día, en el trabajo, me encontraba mirando al vacío, perdido en pensamientos que no llevaban a ninguna parte. Mis compañeros empezaron a notar que algo era diferente. Antonio, mi socio en la oficina, me preguntó varias veces si todo estaba bien, y yo, como siempre, respondí que sí, que solo estaba cansado. Pero Antonio me conoce desde hace más de 10 años. Él sabía que esa respuesta no era suficiente. Fue él quien sugirió que buscara ayuda. Rafael, siempre has sido callado, pero ahora pareces apagado, como si estuvieras aquí, pero no estuvieras. Esto me recuerda a cómo te pusiste cuando tu padre, no terminó la frase, pero yo entendí. Cuando mi padre murió, 3 años antes, yo había reaccionado de la misma manera, silencio total, como si nada hubiera pasado. La idea de terapia me asustaba. ¿Qué tipo de persona necesita pagar a alguien para hablar? Pero la alternativa, seguir viviendo como un fantasma, me asustaba aún más. Así que, después de semanas de dudas, reservé una cita con una psicóloga que Antonio me había recomendado. La doctora Elena García tenía un consultorio pequeño, acogedor, lleno de plantas y libros. Debía tener unos 50 años, cabello canoso recogido en un moño, gafas de lectura colgadas de una cadena. Parecía más una abuela amable que una doctora en psicología, lo que me tranquilizó un poco. En la primera sesión, me preguntó por qué estaba allí, y yo por primera vez en mucho tiempo, intenté ser honesto. Le conté sobre Marina, sobre cómo me dejó, sobre cómo no entendía bien lo que había pasado. Hablé sobre mi infancia, sobre mi padre silencioso, sobre cómo aprendí que las palabras eran innecesarias. Ella me escuchó sin interrupciones, solo tomando algunas notas de vez en cuando. Cuando terminé, y necesité casi toda la sesión, ella se quedó un momento en silencio. Después dijo, Rafael, ¿alguna vez has parado a pensar en lo que realmente sientes sobre todo esto? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo así? Me has contado los hechos,
la cronología, lo que otras personas dijeron o hicieron. Pero no me has dicho lo que tú sentiste en ningún momento de esta historia. Es como si fueras solo un observador de tu propia vida. Salí de esa sesión con la cabeza confusa. Había algo inquietante en su observación, algo que no quería admitir, pero que sonaba cierto. Empecé a prestar atención a mis pensamientos, a mis sentimientos, y me di cuenta de que tenía razón. Realmente era solo un observador de mi propia vida. Las sesiones siguientes fueron difíciles. La doctora Elena me hacía preguntas que nunca me había hecho. ¿Cómo te sentiste cuando tu padre murió? ¿Qué sentías cuando Marina lloraba? ¿Qué tipo de niño eras antes de aprender a callarte? Y yo descubría, con cada pregunta, que no sabía las respuestas. Fue en una sesión, cerca de 2 meses después de comenzar la terapia, que ella me propuso un ejercicio que cambiaría todo. Rafael, quiero que lleves un diario emocional. No necesitas escribir sobre hechos o eventos, solo sobre lo que sientes en cada momento. Pueden ser palabras sueltas, frases, dibujos, cualquier cosa que represente lo que está pasando dentro de ti. La idea me pareció ridícula. Yo, un hombre de 41 años, escribiendo un diario como una adolescente, pero la doctora Elena insistió en que sería solo un experimento, algo que intentara por algunas semanas. Compré una libreta sencilla, de tapa negra, y comencé. Los primeros días fueron frustrantes. Abriría la libreta, cogería el bolígrafo, y me quedaría allí, en blanco, sin saber qué escribir. Hoy me siento normal. Hoy fue un día común, todo parecía vacío, sin significado, pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Empecé a percibir pequeñas variaciones en mi estado emocional, rabia cuando el tráfico estaba lento, tristeza cuando veía una pareja besándose en la calle, nostalgia cuando escuchaba una canción que a Marina le gustaba. Eran sentimientos sutiles, casi imperceptibles, pero estaban ahí, y cuanto más escribía, más conseguía identificarlos. Era como si estuviera aprendiendo un lenguaje que había olvidado en la infancia, el lenguaje de mis propios sentimientos. Fue entonces cuando ocurrió el evento que mencioné al principio de esta historia. Hay quien dice que son solo coincidencias de la vida, pero yo creo que hay momentos en que el universo conspira para enseñarnos algo importante. Y aquella tarde lluviosa de jueves fue uno de esos momentos. Salía de una reunión complicada en el centro de la ciudad. Un cliente había rechazado un proyecto en el que había trabajado durante meses, alegando que le faltaba alma al diseño. La palabra resonaba en mi cabeza mientras caminaba por las calles concurridas. Alma. La misma palabra que Marina había usado varias veces cuando intentaba explicarme lo que sentía que le faltaba en nuestra relación. El cielo estaba encapotado, típico de las tardes de marzo en Madrid. Debería haber tomado un taxi o pedido un Uber, pero sentí ganas de caminar. Necesitaba procesar ese rechazo, entender por qué me había afectado tanto. Generalmente los problemas profesionales no me afectaban. Siempre encontraba una solución práctica, ajustaba lo que era necesario y seguía adelante. Pero esta vez era diferente. La lluvia comenzó despacio, solo unas gotas dispersas. Luego fue aumentando gradualmente hasta convertirse en un chaparrón. La gente corría para refugiarse, pero yo seguí caminando, dejando que el agua me empapara por completo. Había algo catártico en esa situación, como si la lluvia estuviera lavando no solo mi ropa, sino también algo dentro de mí. Fue entonces cuando llegué a una pequeña plaza, de esas que existen en medio de Madrid, como pequeños oasis de verde entre el hormigón. Había un banco bajo un gran árbol, y aunque llovía, algo me atrajo a ese lugar. Me senté allí, completamente empapado, y por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir. Sentí rabia del cliente que había rechazado mi trabajo. Sentí frustración por no conseguir expresar a través de mis proyectos eso que él llamaba alma. Sentí nostalgia por Marina, una nostalgia profunda, dolorosa,
que había intentado sofocar durante meses. Sentí tristeza por mi infancia silenciosa, por la relación distante con mi padre, por la manera en que aprendí a esconderme del mundo, y fue en ese momento, con todas esas emociones explotando dentro de mí como una presa que se rompe, que comencé a llorar. No era un llanto contenido, discreto, era un llanto visceral, de cuerpo entero, mezclado con la lluvia que seguía cayendo. Fue entonces cuando apareció ella. Ya he descrito su aspecto físico, una niña de unos 7 años, con el pelo castaño mojado pegado a la cara, la ropa empapada como la mía, pero había algo en ella que llamaba la atención. Los ojos, eran los ojos de alguien mucho mayor, alguien que ya había visto mucho en la vida, ojos que comprendían. Se acercó lentamente, sin prisa, como quien no quiere asustar a un animal herido, se detuvo frente a mí y se quedó allí, observándome durante unos segundos. No dijo nada, simplemente me miró con una compasión que nunca había visto en nadie, ni siquiera en Marina. Después sacó un pañuelo arrugado del bolsillo, uno de esos pañuelos de cafetería, ya algo mojado por la lluvia, y me lo ofreció. El gesto era simple, común, pero tenía una humanidad tan pura que me dejó sin palabras. No preguntó por qué lloraba, no intentó consolarme con frases hechas, no mostró incomodidad con mi vulnerabilidad, simplemente ofreció ese pequeño trozo de papel mojado como quien ofrece un abrazo. Cogí el pañuelo con las manos temblorosas e intenté secarme la cara, aunque sabía que era inútil con tanta lluvia. Ella continuó allí, de pie frente a mí, como un pequeño ángel empapado, y entonces sonrió. No fue una sonrisa de lástima o de incomodidad, fue una sonrisa de reconocimiento como quien dice, sé cómo te sientes, lo entiendo, gracias, logré susurrar, con la voz entrecortada. Ella asintió con la cabeza, todavía sonriendo, y dijo simplemente, a veces uno necesita llorar bajo la lluvia. Luego se dio la vuelta y se fue caminando, desapareciendo entre los árboles de la plaza como si nunca hubiera existido. Yo me quedé allí, sosteniendo ese pañuelo mojado, sintiendo que algo fundamental había ocurrido, pero sin poder entender exactamente qué. Quizás quien esté siguiendo esta historia, esté pensando que fue solo un encuentro casual, una bonita coincidencia, y puede que sí, pero si alguna vez has pasado por momentos de profunda transformación en tu vida, sabes que a veces necesitamos pequeñas señales, gestos simples, para comprender grandes verdades. Si esta historia te está conmoviendo de alguna manera, suscríbete al canal para continuar siguiendo relatos como este, porque a veces es en las historias de otras personas donde encontramos las respuestas a nuestras propias preguntas. Cuando volví a casa esa noche, todavía pensando en el encuentro con la niña, hice algo que no hacía desde hacía mucho tiempo, llamé a Marina. No para intentar recuperarla, sabía que todavía no estaba preparado para eso. Llamé solo para decirle que estaba intentando cambiar, que había entendido algunas cosas que ella había intentado explicarme, que la echaba de menos. Ella se sorprendió con la llamada, pero hablamos durante casi una hora. No fue una conversación de reconciliación, fue una conversación de honestidad. Le conté sobre la terapia, sobre cómo estaba descubriendo que había pasado toda mi vida huyendo de mis propios sentimientos. Ella me contó que había empezado a salir con otra persona, pero que se había alegrado de saber que estaba intentando abrirme más. Marina, le dije al final de la conversación, tenías razón sobre que era un fantasma, realmente no estaba presente, y tú merecías mucho más que eso. Rafael, respondió con la voz dulce que conocía tan bien, no necesitas ser perfecto para ser amado, solo necesitas ser verdadero. Después de colgar, me senté en el sofá del apartamento vacío y abrí mi diario emocional, y por primera vez, las palabras fluyeron naturalmente. Hoy lloré bajo la lluvia, y una niña me recordó que es humano sentir. Hoy hablé con Marina, y me sentí más cerca de ella que cuando vivíamos juntos. Hoy entendí que pasar toda la vida intentando no sentir es la forma más dolorosa de vivir. A partir de ese día, algo cambió definitivamente en mí.
Las sesiones con la doctora Elena fueron más productivas. Empecé a conseguir identificar y nombrar mis sentimientos con más facilidad. Empecé a permitirme ser vulnerable, primero con ella, después con Antonio, después con algunos amigos más cercanos. Descubrí que mi infancia no había sido vacía como yo pensaba. Había momentos bonitos, había amor, solo expresado de una forma diferente. Mi padre puede que no fuera expresivo con palabras, pero demostraba cariño de otras maneras. Se levantaba de madrugada para prepararme el desayuno para la escuela. Nunca se perdió una reunión de padres. Me enseñó a montar en bicicleta con una paciencia infinita. Incluso después de un día cansado de trabajo, percibí que había heredado su lenguaje silencioso, pero que eso no significaba que no hubiera amor, significaba simplemente que nunca había aprendido otras formas de amar y que nunca es tarde para aprender. Empecé a estar más presente en el trabajo también, en lugar de solo resolver problemas técnicos. Comencé a escuchar realmente lo que los clientes querían, no solo lo que decían, sino lo que sentían. Mis proyectos cambiaron, se volvieron más humanos, más acogedores. Antonio notó la diferencia y dijo que finalmente había encontrado el alma que le faltaba a mi trabajo. Pasaron 6 meses del episodio en el parque cuando volví a ese lugar. No fue planeado, pasaba por allí camino de otra cita, pero cuando vi el banco bajo el árbol, sentí ganas de sentarme unos minutos. Era una tarde soleada, completamente diferente de aquella tarde lluviosa. El parque estaba lleno de vida, niños jugando, parejas paseando, ancianos jugando a las damas, y entonces la vi de nuevo, la misma niña, ahora con un vestido amarillo y zapatillas blancas, jugando a la rayuela con otras niñas. Se me aceleró el corazón. ¿Sería realmente ella? Durante todos esos meses, me había preguntado si aquel encuentro realmente había ocurrido, o si había sido producto de mi mente confusa en aquel momento de crisis. Me levanté del banco y caminé hasta donde ella estaba. Cuando me vio acercarse, dejó de jugar y me miró con esos mismos ojos profundos de antes. Sonrió, como si supiera exactamente quién era y por qué estaba allí. Hola, dijo ella simplemente. Hola, respondí, ¿tú te acuerdas de mí? Ella asintió con la cabeza. Estabas triste ese día, ahora pareces estar mejor. Su sencillez me desarmó. ¿Cómo una niña de 7 años podía tener esa percepción? Sí estoy, respondí, mucho mejor, y muchas gracias por el pañuelo aquel día. Ella rió, una risa cristalina y alegre. De nada, a veces la gente necesita un pañuelo, a veces necesita un abrazo, a veces solo necesita a alguien que esté ahí al lado. Las otras niñas la llamaron para volver al juego, y ella me saludó con la mano antes de correr hacia ellas, pero antes de irse, dijo, sigue llorando cuando lo necesites, no pasa nada. Permanecí allí unos minutos, observándola jugar, intentando procesar aquel segundo encuentro. Había algo en aquella niña que trascendía la edad, algo que me hacía creer que nuestros encuentros no eran casualidad. Tal vez fuera mi mente creando significados donde no los había, pero para mí, ella había sido un ángel, un pequeño ángel de pañuelo mojado que me enseñó que sentir dolor no es debilidad, es humanidad. Hoy, 2 años después de aquella tarde lluviosa en el parque, mi vida es completamente diferente, no porque todo se resolviera mágicamente, sino porque me convertí en una persona diferente, una persona que siente, que llora, que ríe, que se permite ser vulnerable. Continué en terapia durante más de 1 año. La doctora Elena me ayudó a entender que el silencio de mi infancia no había sido necesariamente negativo, pero que necesitaba aprender otras formas de comunicarme. Aprendí que vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, que llorar no me hace menos hombre, que expresar sentimientos no es drama, es vida. Marina y yo nos vimos algunas veces después de aquella conversación telefónica. Ella estaba feliz en su nueva relación, y yo estaba genuinamente feliz por ella. Nos pedimos perdón el uno al otro, yo por haber sido distante, ella por no haber tenido paciencia para ayudarme a descubrirme. Hoy somos amigos, no amigos íntimos,
pero personas que se respetan y se desean lo mejor. Conocí a otras mujeres también, mujeres que no necesitaban adivinar lo que sentía porque podía expresarlo. Relaciones que no siguieron adelante por otros motivos, pero que fueron reales, verdaderas, conectadas. Aprendí que la intimidad no es solo compartir la cama o las cuentas, es compartir los miedos, los sueños, las inseguridades, las pequeñas alegrías del día a día. En el trabajo, me convertí en un mejor profesional también, no solo técnicamente, sino humanamente. Mis clientes empezaron a buscarme, no solo por la calidad de los proyectos, sino por la capacidad de entender realmente lo que querían. Antonio y yo expandimos la oficina, contratamos más arquitectos, y nuestra especialidad se convirtió en crear espacios que la gente llama acogedores, espacios con alma. Pero el mayor cambio fue en mi relación con mi propio silencio. Entiendo que no necesito hablar todo el tiempo para estar presente, pero cuando el silencio es necesario, para consolar a alguien que está sufriendo, para escuchar realmente lo que la otra persona está diciendo, para simplemente estar juntos, tiene significado, y cuando las palabras son necesarias, para expresar amor, para pedir perdón, para compartir un sentimiento, las encuentro. Sigo manteniendo el diario emocional, no escribo todos los días como al principio, pero siempre que siento la necesidad de procesar algo más profundo, releyendo las páginas de los primeros meses, me impresiona la jornada, de aquellas frases vacías del tipo, hoy fue un día normal, a registros ricos, detallados, sobre pequeñas alegrías, tristezas pasajeras, miedos específicos, agradecimientos profundos. He vuelto a ese parque varias veces a lo largo de estos 2 años. A veces la niña está allí jugando, a veces no. Cuando está, siempre me saluda con una sonrisa, como una vieja amiga. Cuando no está, me siento en el banco bajo el árbol y reflexiono sobre cómo un pañuelo mojado puede cambiar una vida. Hoy sé que aquella niña, sea quien realmente sea, Ángel o simplemente una niña especialmente sabia, me enseñó la lección más importante de mi vida, que es imposible amar de verdad, trabajar con propósito o vivir plenamente cuando estamos desconectados de nosotros mismos, que los sentimientos no son inconvenientes que hay que evitar, sino señales vitales de que estamos vivos, que llorar bajo la lluvia, a veces, es exactamente lo que necesitamos hacer. Si has llegado hasta aquí en esta historia, quizás sea porque algo en ella resuena con tu propia experiencia. Tal vez tú también eres alguien que ha aprendido a vivir en silencio, o quizás conoces a alguien así. Lo que yo aprendí es que nunca es tarde para descubrir la propia voz emocional, nunca es tarde para aprender a sentir, a expresar, a conectar. No estoy diciendo que me convertí en una persona completamente diferente de la noche a la mañana. Sigo siendo una persona más reservada, sigo prefiriendo grupos pequeños a multitudes, sigo necesitando momentos de silencio para procesar las cosas, pero ahora mi silencio es una elección consciente, no una prisión inconsciente, y aprendí que a veces los ángeles aparecen en forma de niños con servilletas mojadas, en los momentos en que más necesitamos que nos recuerden nuestra propia humanidad. Aprendí que la vida tiene una forma misteriosa de colocarnos exactamente donde necesitamos estar, con exactamente las personas que necesitamos encontrar, en los momentos en que estamos listos para aprender. Hoy, cuando veo a alguien sentado solo bajo la lluvia, me detengo, no siempre, no de forma entrometida, pero cuando siento que es apropiado, a veces ofrezco una servilleta, a veces solo una sonrisa, a veces solo me quedo allí unos segundos, para que la persona sepa que no está invisible, que alguien la ha visto, porque eso fue lo que esa niña hizo por mí aquel día. Me vio llorando, me vio sufriendo, me vio perdido, y no pasó de largo, se detuvo, se preocupó, se conectó, y en esa conexión breve pero verdadera, me recordó que yo no era un fantasma, era un ser humano que simplemente había olvidado cómo ser humano. Hoy sé que soy real, que mis sentimientos son válidos, que mi voz importa, y que nunca más quiero vivir como un fantasma en mi propia vida. La vida es demasiado corta y demasiado preciosa para vivirla a distancia de nosotros mismos, y a veces todo lo que necesitamos es un niño sabio con una servilleta mojada para recordárnoslo.